esperemos que nos siga esta escalerita de caídas y bajadas y subidas y vamos a ver si iniciamos. Ok, perfecto. Gracias, Josefina, por tu colaboración. Iniciamos entonces la charla del día de hoy, lunes. Vamos a aprovechar el tiempo, esperando que no haya consecuentes caídas de nuevo. Vamos a comenzar recordando con este ideopictograma o de los 5 elementos donde se encuentra el Tao en el centro. El ser enferma, ahí dice el hombre, ¿no? Pero lo real es el ser, hombre, masculino, femenino. El ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Y con eso recordamos e iniciamos de que el estímulo energético que se produce bajo la influencia de pensamientos, sentimientos y creencias es lo que hace que el cuerpo físico se altere, se modifique, se desequilibre y produzca el fenómeno llamado enfermedad o patología o sintomatología. Siguiente lámina, Josefina, y creo que vamos a dar un salto para ver, comienza, siguiente. Dame un salto a la siguiente para entonces comenzar con la siguiente y después retrocedemos. Perfecto. La semana pasada, le venía dando y explicando conceptos que tienen que ver con la ideopictografía china. Ideopictografía, que significa que hay una idea pintada en ese gráfico y que cada uno de esos trazos representa y tiene una información. La semana pasada hablamos del ideopictograma Tien, ¿ok? Celeste, lo celeste, el cielo. Hoy vamos a hablar del ideopictograma Link, para que así entonces vayan teniendo una idea en la cual, por supuesto, seremos más específicos en lo que comenzaremos a partir del mes de octubre con las cursos que van a comenzar a partir de octubre, creo que de la primera semana, miércoles, en 2 horarios, horario de la mañana y horario de la tarde, a conveniencia de las zonas geográficas en donde ustedes se encuentren. Entonces hablamos de Lin. Lin significa espíritu, pero el espíritu conformado y el no conformado, el espíritu físico y el espíritu no físico. Entonces vamos a hablar un poquito del ideograma, de los trazos que tiene este ideograma para que ustedes vean. Si comenzamos con la parte inferior, vemos como una letra E invertida en la parte superior, pero vamos a comenzar con la parte inferior, que son los 2 trazos inferiores que la semana pasada ya les había explicado, que significa, sin los 2 simbolitos que están a los lados, ¿okay? Es como una Y invertida. Esa Y significa REM y REM significa el ser. Con los 2 trazos que tiene a su lado, los 2 yin, el yin y el yang, a sus 2 lados de REM, se convierte en Wo, que significa fuego. Por lo tanto, el hombre, el ser humano, es fuego cuando tiene el equilibrio entre el yin y el yang, se convierte en el hombre de fuego. Por eso somos seres de luz. Por eso somos seres que irradiamos energía, somos seres del fuego. Cuando a ese ideopictograma de Wo o fuego le incorporamos esa E invertida que está en el principio y se lo incorporamos para conformar el ideopictograma Lin, tenemos que está conformado por 3 trazos, 3 líneas. Si quitamos la línea que es vertical, nos quedan 3 trazos horizontales. La parte superior nos recuerda todo lo que es el trigrama entera, o yang, que significa la creatividad del cielo. El yang, si quitamos ese que estás marcando y quedan los 3 trazos, ¿ok? Quedarían los 3 trazos que recordarían la parte del trigrama yang, o sea, entera, y nos recuerda la creatividad del cielo, que es el trazo. Perfecto. Gracias, Josefina. Esos 3 trazos conformarían lo que es lo celeste, lo terrestre y en el centro lo humano. Y fíjense que están unidos los 3, conformando de que entre ellos existe una relación interna, una
una comunicación, una integración entre el cielo, la tierra y el ser. ¿Ok? También nos hace recordar los 3 fogones o los 3 recalentadores o los 3 yaos, fogón superior, medio, inferior. Y por supuesto, entonces vemos que la línea superior vendría representando lo celeste, la línea inferior vendría representando lo terrestre y la línea intermedia como el ser intermediario entre el cielo y la tierra. Entonces tenemos la parte superior, lo celeste, ¿ok? La parte inferior, lo terrestre, y la parte media, lo humano. Entonces, así conformaríamos el trigrama, ¿ok? Entera, 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 unidos por la línea vertical que los une a los 3, conformando la comunicación. Cuando esa creatividad del cielo, esa comunicación entre esa trinidad, cielo, ser y tierra, se unen al Huo, al hombre de fuego, se convierte en el Lin, en el espíritu conformado, en el trazo que nos llama la atención y nos conforma el idiopictograma que evoca a lo que es el espíritu celeste, el espíritu terrestre y el espíritu conformado en el ser, con la creatividad del cielo, con la conformación y la receptividad de la tierra y con la integración hacia el ser, convirtiéndonos en un vehículo de irradiación de energía, en un ser espiritual con conexión con lo celeste y lo terrestre para conformar. ¿Cuál es la intencionalidad de que yo le esté explicando este idiopictograma? Como sabemos, gran mayoría de los que estamos en esta sala, cualquier símbolo, ¿ok? O cualquier idiopictograma se convierte en un símbolo y cualquier símbolo tiene energía. Cuando al hacer una terapia, ya sea con cualquier tipo de herramienta, incluyendo mis manos, incluyendo una aguja de acupuntura, incluyendo una piedra, un color, un cristal, o simplemente la emanación energética a través de mis manos, lo que es conocido como Reiki, puedo conformar e integrar este idiopictograma cuando esté trabajando sobre un chakra, sobre un punto, sobre un canal, sobre un meridiano, sobre un órgano, sobre un ser, para conformar y conectarlo con la creatividad del cielo, para que ese ser se reconecte, se conecte, se recuerde su conformación y su comunicación con lo celeste, con lo terrestre y con lo humano. Esa es la explicación del idiopictograma Lin en una forma breve para que ustedes entonces tengan una idea de que cada trazo o cada letra o cada idiopictograma chino tiene dentro de sí una gran cantidad de información muy conveniente de saber para los efectos de terapia, tratamiento o cualquier circunstancia que ustedes puedan sacarle provecho a él. Josefina, pasamos a la lámina anterior. A ella. Ok. En la noche de hoy, además del idiopictograma que ya les expliqué, vamos a hablar o vamos a tocar un tema que tiene que ver con el proceso de cómo las energías externas e internas van conformándose, van integrando, van penetrando poco a poco cada una de las capas energéticas hasta llegar a los órganos y la sangre para entonces conformar y producir un proceso ya sea agudo o crónico llamado enfermedad o patología. Si sabemos y recordamos, como lo hemos visto en reuniones anteriores, que cualquier estímulo energético, llámese olor, sabor, color o emoción, o cualquier estímulo geográfico, cósmico, ambiental, geográfico, va a producir, tiene que estar en perfecta armonía y equilibrio entre sus dos polos, positivo y negativo, yin y yang, para así conformar lo que se llama el equilibrio entre la naturaleza interna y externa. Cuando se produce un estímulo energético de cualquiera de estas formas, ya sea el olor, el sabor, el color, la emoción o tipo geográfico, cósmico, ambiental, climático, frío, viento, humedad, calor, sequedad, se produce inmediatamente un cambio energético, un estímulo energético que va a alterar o va a producir una disfunción energética, lo que vemos ahí con el número 4, disfunción energética, y vemos abajo el número 4.
Esta disfunción energética va a conllevar inmediatamente a que se active el proceso bioquímico a nivel de lo que es las células y se produce un cambio y una modificación para tratar de buscar ese equilibrio, esa armonía y ese ritmo a través de lo que es el cambio bioquímico que ocurre a nivel de la célula. Por lo tanto, si ella no cubre la necesidad de buscar el equilibrio, la armonía y el ritmo, persiste y continúa esta secuencia y entonces va a producir una alteración funcional a nivel de la célula, a nivel del órgano, que posteriormente va a proyectarse a una alteración orgánica, que es la que hace que se manifiesten las diferentes sintomatologías, signos o síntomas. Los signos y síntomas se conforman o se van a presentar cuando se comienza la alteración bioquímica. ¿Ok? Entonces hay cambios bioquímicos, hay reacciones bioquímicas que se van a manifestar ya sea en signos o en síntomas. Por supuesto, cuando altera la parte funcional y la orgánica, se van a dar con mayor expresividad cada una de estas alteraciones. ¿Por qué les traigo a recuerdo esta lámina antes de comenzar a explicar lo que es el proceso de penetración de las energías perversas, energías climáticas o energías que perturban y producen un proceso de enfermedad? Para recordarles que a través de ellos es que se van a producir los diferentes cambios a nivel de cada uno de ellos. Pero fíjense, traigo a recuerdo y a razón de que cada una de cualquier efecto, cualquier estímulo, lo primero que ocurre antes de una alteración orgánica, antes de una alteración funcional y antes de una alteración bioquímica es una disfunción energética, producto de un estímulo energético, ya sea emocional, ya sea el color, el sabor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, somos seres que estamos influenciados bajo estímulos energéticos, vamos a llamarlo, a nuestro alrededor de una manera consciente y de una manera inconsciente, para hablar un poco de la parte psicológica o psicoafectiva o psicoenergética de cada ser. Entonces, traigo a este recuerdo para poder entrar en lo que vamos a ver a consecuencia. Entonces, Josefina, por favor, pasamos a la tercera lámina. La segunda es la que expliqué sobre el link. Pasamos a la siguiente. Y en ese cuadro, la siguiente, esa, perfecto. Gracias, Josefina. En esa lámina vamos a ver cómo desde la parte superior hacia la parte inferior, vamos a ver cómo esas flechitas vienen a representar la forma en cómo va a penetrar las energías, esas energías o esos estímulos energéticos. Primero, lo que se observa es la piel, los capilares externos y los canales llamados canales tendinomusculares, que son los canales más superficiales que se encuentran a nivel de la gran red energética que conforma los meridianos y los canales o protectores que cubren todo lo que es lo externo y lo interno. Eso es pura energía Wei, como lo dice el cuadrito azul oscuro. Energía Wei. Wei significa energía defensiva. Energía Wei, en algunos libros se encuentra escrito como Oe, y se pronuncia Wei. Entonces, la gente que lo puede escribir como Wei, así como está escrito, o lo puede encontrar como Oe. Es lo mismo, es Wei, energía Wei. Ki Wei, energía defensiva, que se encuentra en los canales más superficiales, que se encuentra en la parte más superficial, produciendo una barrera energética de protección conformada por esta energía defensiva y que se encuentra distribuida a través de los capilares de la piel y los canales tendinomusculares. Si esta energía Wei o energía defensiva, ¿ok?, es fuerte, está fortalecida, y ya vamos a ver posteriormente de dónde viene esa fuerza y esa fortaleza de esa energía Wei, ahí se produce una barrera que no deja que se penetre cualquier energía o cualquier estímulo energético para producir la secuencia que les mencioné en la lámina anterior. No hay una alteración energética, se altera y se consigue el equilibrio de nuevo de todo lo que es el yin y el yang a nivel de todo y no se prosigue al cambio bioquímico. Pero sí pasa, esa energía es un poquito, o vamos a llamar, está disminuida, está debilitada, esa energía climática, esa energía perversa, esa
energía externa, esa energía emocional interna, esa energía perturba y penetra y va a ir conformando y distribuyéndose por los diferentes canales, llamados ahí como están colocados, canales distintos, ya sea los canales longitudinales, los canales transversales o los mismos canales llamados canales maravillosos. ¿Ok? Fíjense que estamos hablando de diferentes nombres de canales o meridianos. Canales tendinomusculares superficiales, pura energía Wave. Después pasamos a otra conformación de canales llamados canales distintos, longitudinales, transversales, maravillosos. Cada uno de ellos va a tener una diferente de energía. ¿Ok? Por eso colocan al lado energía mixta, que puede ser energía Yuan, energía original, que puede ser energía Wei, que puede ser energía, un poco de energía nutricia. Y cada uno de ellos va a ir conformando y cada uno de ellos va a integrar la gran red energética que conforma la estructura bioenergética o la estructura de los meridianos a nivel del cuerpo. Para entonces así, desde la parte más externa, se crea un campo energético protector, un campo energético que va a tratar, cuya función es tratar de evitar que siga penetrando esa energía para no alterar los diferentes canales. Si es así, si esta energía es débil, si esta energía es debilitada o si la energía externa, llamada energía climática o energía perversa, tiene suficiente fuerza y poder, vence a todas estas energías y pasa a los diferentes canales y los siguientes canales, que son los llamados los canales principales o los meridianos principales que hemos visto y hemos hablado en las clases anteriores o en las reuniones anteriores. ¿Ok? Los canales principales. Entonces, desde los más superficiales hasta los más profundos, tenemos que los tres primeros son yang, que los yang significa lo superficial. Entonces tenemos al Tai Yang, que está conformado por el intestino delgado y la vejiga, al Shao Yang, que está conformado por el triple recalentador y la vesícula biliar, y al Yang Ming, que está conformado por el intestino grueso y el estómago. Fíjense, pura canales yang, puro canales superficiales. Y en ellos lo que circula y lo que fortalece es pura energía nutricia o energía Rong o energía Yang, como está escrito ahí, energía Rong o energía nutricia, como es su traducción. Esta energía es la que viene proveniente de los alimentos y de la respiración y es la que hace que se fortalezca y se nutra y por eso se llama energía nutricia y es la que se deriva de ella la energía defensiva. Por eso es conocido que cuando en nuestros personas que no conocen medicina tradicional china, pero sí conocen de mucho de lo que es los elementos de la naturaleza, hablan y explican de que un ser que tiene mala nutrición, por supuesto, tiene una baja defensa. Y ahí está la explicación del por qué, ya que la energía nutricia es directamente proporcional a lo que es la energía Wei o la energía defensiva. A una buena cantidad de energía nutricia, entonces tendremos una satisfactoria energía defensiva o energía Wei. Si es entonces, cada una de esas energías va a ir conformando una barrera energética que va a impedir que esas energías vayan traspasando cada una de ellas. En la medida que la energía climática perversa va atravesando cada uno de esos canales, por supuesto, al tocarlo va a dar sintomatología propia de esos canales. Entonces tenemos que al tocar al canal principal Tai Yang, ya sea intestino delgado y vejiga, el paciente va a presentar sintomatologías propias del intestino delgado y la vejiga. El intestino delgado es el fuego. Entonces va a presentar como un escalofríos, va a presentar ganas de ir a orinar, un aumento de la frecuencia urinaria o sintomatología propia que tiene que ver con eso. Si sobrepasa, pasaríamos al triple recalentado y la vesícula biliar, entonces comenzaríamos con una debilidad energética que puede transformarse en un leve mareo, fiebre, malestar a nivel de la cabeza, que es donde es la máxima relación de la vesícula biliar, y si posteriormente sobrepasa a y llega al Yang Ming, entonces vamos a presentar náuseas, vómitos, diarrea, y entonces ya presentaría sintomatología propia que tiene que ver con cada uno de ellos. Entonces, tenemos los tres canales Yang. Esta energía perversa climática externa vence, es más poderosa que la energía defensiva, que la energía nutricia, que la energía que está produciendo este ser, va entonces a pasar a los canales Yin, o sea, pasa a planos más profundos.
Entonces pasaría al Taijin, representado por el pulmón y el vaso, al Xiuejin, representado por el maestro del corazón y el hígado, y por último al Shaojin, corazón y riñón. Fíjense, el último dúo de canales, de estos canales principales, lo conforman el corazón y el riñón. Si se llega a que una energética perversa externa llegue y penetre y vaya directamente, su objetivo va a ser llegar al Shaojin, o sea, al corazón y el riñón. La patología llega a esta circunstancia, a este nivel profundo, como es el corazón y el riñón, ya sobrepasa, y por eso decimos que una patología y una enfermedad, cuando llega al Shaojin, cuando llega al corazón y el riñón, ya es una patología crónica, ya es una patología que es mucho más difícil tratar de erradicar esta energía perversa que está provocando esta sintomatología. Y sin embargo, podemos utilizar medios terapéuticos para tratar de sacar, eliminar, extraer a esa energía e irla sacando plano por plano posteriormente, pero de una manera ya más crónica, para tratar de no penetrar a los órganos y las entrañas. Este es más o menos un leve esquema que nos explica de una manera sencilla, de una manera simple. Claro, quitando los nombrecitos estos chinos, la cosa se vuelve un poquito complicada, pero después yo, cuando estemos en las clases a nivel de lo que es los cursos, el curso de los miércoles a partir de octubre, entonces yo le voy a dar el truquito, le voy a dar la forma didáctica, que es la base fundamental del libro que he escrito, que corresponde a todo lo que es la metodología para facilitar el estudio y el conocimiento y el manejo de la medicina tradicional china. Siguiente lámina, Josefina. Entonces vamos a pasar a explicar de una manera un poquito más simple, más sencilla, a qué se produce este proceso. Fíjense, la energía perversa, llamada perversa porque perturba o desequilibra el yin yang, ¿ok? Penetra a través de dos vías, ya sea la vía externa o la vía interna. La vía interna, aquella que procede directamente de los alimentos y del agua, ¿ok? Administrada directamente por vía oral o proveniente del aire que respiramos. Entonces entra directamente por las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, o por las vías digestivas. Y entonces va directamente a los órganos, de una manera directa a la parte interna, ¿ok? Y puede tener el inconveniente de que ella no pasa esos primeros niveles que vimos en la lámina anterior, como es el de la energía Wei o la energía defensiva. Sin embargo, a nivel interno, también el cuerpo posee una capa de energía defensiva. Y la vía externa es la vía que hemos explicado a través de la piel, ¿ok? A través de los capilares, la energía perversa y los canales tendinomusculares están débiles y va penetrando cada una de estas capas, haciéndolo por los diferentes canales o por los diferentes meridianos o los vasos energéticos, desde la parte más externa a desde la parte más interna. Esto nos explica dos cosas. El hecho de que podamos estar expuestos a dos tipos de circunstancias para producir una enfermedad, ya sea a través de el estímulo energético climático externo, ¿ok? A través de lo que es el frío, el viento, el calor, la humedad, la sequedad a nivel climático, o expuestos a cualquier tipo de exposición climática externa que pueda perturbar y desequilibrar o perturbar esa energía defensiva dada por nuestra piel, nuestras capas externas, meridianos tendinomusculares. O puede que este agente patógeno o este agente etiológico productor de la enfermedad entre directamente, ya sea por las vías respiratorias o por la vía digestiva, y entonces vaya directamente y tenga mayor facilidad para atacar directamente, ya sea a los órganos directamente. Siguiente lámina, Josefina. Entonces, de acuerdo a estos dos conceptos de penetración, fíjense que ahí lo vamos a ver desde otra gráfica, desde otro sentido. ¿Ok? Esto nos permite, por lo menos, tener una gran idea de cómo puede uno y por qué el cuerpo reacciona de una manera y cómo lo podemos tomar en cuenta también para las acciones terapéuticas. Fíjense, si estas capas, llamados o grupos de meridianos, llamados canales principales, tendinomusculares, distintos, curiosos y todo, van a producir zonas energéticas o capas energéticas
de energía, ya sea energía nutricia, ya sea energía defensiva, ya sea la misma energía de física, energética, climática del cuerpo, ¿ok? La sangre, todo lo demás. Entonces, en la medida que va traspasando cada una de estas capas, por eso vemos ahí que dice OE o WEI, lo más superficial, los casos capilares. Después vamos a ver que hay energía mixta, ya sea energía WEI y energía nutricia o ion, compuestas en esos meridianos secundarios. Y por supuesto, en los meridianos principales va a circular pura energía nutricia para después llegar a las arterias, a los vasos, a la sangre y a los órganos. Y eso nos va a permitir ver la evolución de la enfermedad de acuerdo a los síntomas que se están penetrando. ¿Por qué la evolución? Porque en la medida que va penetrando cada una de esas capas, dando sintomatología propia de cada una de esas capas y de cada uno de esos meridianos, y podemos, de acuerdo a si conocemos la sintomatología propia de cada canal cuando es atacada, podemos entonces diagnosticar en qué capa se encuentra la energía patológica perversa alterando y podemos entonces fortalecer y elegir una técnica terapéutica o una alternativa terapéutica o un tratamiento de acuerdo a la sintomatología que se esté presentando y de acuerdo a la capa que se esté en ese caso dando sintomatología. Siguiente lámina, Josefina. Parece que el problema era con mi máquina con las láminas, ¿no? Porque hasta ahorita, gracias al cielo y a ti, y a Dios y a todos los que estamos presentes, no ha habido ninguna interferencia. Entonces, vamos a hablar dos términos, que es energía antipatógena y energía patógena. Fíjense, le estoy dando ya palabras chinas, porque a veces en los textos, en internet, en los libros, hablan de estas palabras en chino, y entonces uno chino que no entiende qué es lo que significa cada palabra. Entonces, Shen con Z y termina en G, fíjese que es diferente al Chen con S, es diferente al Chen que termina en G, con S y termina en G, es diferente al Chen que no tiene G. Este Chen tiene Z y termina en G, se pronuncia Shan, Shan. Es la energía antipatógena. ¿Qué significa antipatógena? Es la energía que es la a atacar al agente patógeno. Es la energía formada por las energías defensivas, la energía nutricia, la energía espiritual, la energía efectiva, la energía propia de cada ser. Esa es la energía antipatógena. Y el factor patógeno o la energía patógena es llamado factor Xie. La medicina tradicional china considera que la enfermedad es un predominio de factores patógenos, o sea, factor Xie, sobre el factor antipatógeno o energía Chen o energía esencial. ¿Qué quiere decirnos esto? La evolución de la enfermedad se va a deber a esta confrontación de estas dos energías. O sea, hay una guerra, hay un conflicto, ¿ok? Entre estas dos energías, entre la energía patógena y por supuesto la antipatógena. Dependiendo de quién es más fuerte, quién es más débil o quién es la que va a vencer a una de ellas. Entonces, esa energía esencial, esa energía antipatógena, es la energía verdadera, se va a oponer a esa energía patógena. Entonces pasamos a la siguiente lámina, ya conociendo que Chen es la energía antipatógena y Xie es la energía patógena. Y fíjense lo que, si Chen, que es la energía antipatógena, se opone al factor Xie, ¿ok? O sea, si Chen, energía esencial verdadera, es más fuerte, es alta, y la energía Xie o patógena es baja, ¿qué va a pasar? No hay enfermedad. ¿Ok? La energía del cuerpo va a tener la suficiente capacidad y fortaleza para equilibrar cualquier alteración, llámese bioenergética, llámese funcional, bioquímica, funcional, orgánica. Y entonces se equilibra rápidamente porque la energía esencial verdadera o la energía Shen o la energía antipatógena es fuerte, es grande, tiene fortaleza, está fundamentada, hay buena nutrición, hay buena energía defensiva y por lo tanto no hay enfermedad. ¿Quién? Cuando Xie, ahora fíjense esto, si la energía perversa, o sea, la energía patógena, es tan poderosa, tan fuerte como la energía Shen o la energía del cuerpo, va a haber una resistencia. ¿Qué significa resistencia? Que hay un conflicto de poder, que hay una fortaleza entre ambas, que las dos están resistiendo, que es una guerra que todavía no tiene vencedor ni vencido.
Entonces, por lo tanto, va a haber resistencia y ahí hay sintomatología. Entonces, va a haber fiebre, va a haber dolor, va a haber malestar, va a haber, entonces tenemos esas subidas y bajadas, hay resistencia. Bien, por lo tanto, va a haber, quiere decir que hay plenitud de energía, ¿ok? Tanto plenitud de energía patógena como plenitud de energía Shen o energía antipatógena. Si la energía perversa es más poderosa, o sea, si la energía Xie es más poderosa que la Shen, que la propia energía del cuerpo, o la energía Shen, o la energía, entonces, ¿qué va a pasar? La enfermedad progresa. La energía Shen es vencida. La energía esencial verdadera es vencida. La energía antipatógena, la fortaleza, la energía defensiva, la energía nutricia cae, no tiene fortaleza, no tiene fuerza, no tiene poder y por lo tanto esa energía va a hacer que se produzca, que la enfermedad progrese y comience todo lo que vimos en las láminas anteriores. Una progresión, ¿ok? Consecuente, constitucionaria, secuencial, por las diferentes capas hasta llegar hasta donde ella quiera llegar, hasta donde se encuentre y haciendo que se penetre esa energía hacia cada una de esas capas y cada una de ellas. Patri dice, no entiendo qué es energía antipatógena o patógena. Patógena es enfermedad, ¿ok? Y por lo tanto, antipatógena es anti-enfermedad, o sea, energía de salud, energía sana. Shen, energía antipatógena, energía sana, energía de salud. Y Xie, energía patógena, energía productora de enfermedad, energía climática al que altera al sistema, que puede ser una bacteria, que puede ser un virus, que puede ser un hongo, que puede ser un frío, que puede ser un viento, que puede ser una humedad en exceso, ¿ok? Y por eso entonces produce patología. Patógena es de productora de enfermedad. Patología es enfermedad, formación. Patógena, gena, se produce enfermedad. Bien, creo que estamos explicados, ¿no? Entonces, Shen, energía antipatógena, energía defensiva, energía fuerte, energía de salud, energía que va a tener fortaleza, energía producto de nuestra nutrición, ¿ok? De una buena nutrición, de una buena respiración, produce energía muy efectiva, muy buena, energía defensiva en base a una buena nutrición y por lo tanto esa es energía Shen, energía antipatógena, energía que va a atacar a la patología o al agente productor de la patología o al agente perturbador que va a querer penetrar dentro del cuerpo para producir una patología con la finalidad de llegar a un canal, a un meridiano, a un órgano en particular, dependiendo de cuál vaya a ser su intencionalidad o su, vamos a decir, afinidad para cualquiera de cada uno de estos órganos. Eso lo vimos en los 5 elementos y vimos que cada color, que cada sabor, que cada emoción tiene una cualidad específica por un órgano o por un meridiano. Por ejemplo, para explicarlo un poquito más práctico, si tenemos que una emoción como factor patógeno, factor productor de enfermedad, ejemplo, una rabia, una ira, altera ese estímulo energético, va a producir una alteración bioquímica, ¿ok? Que es lo que vimos en la primera lámina. Entonces comienza el proceso de que hay un desequilibrio, produce una desarmonía y se activa inmediatamente todos los niveles energéticos para producir una acción antipatógena, o sea, se activa la energía Chen para tratar de sobrellevar y buscar de nuevo ese equilibrio que está produciendo esa rabia o esa perturbación. Podemos hacer también con el frío, lo podemos hacer también con el calor, lo podemos hacer también con cualquier tipo de estímulo. Bien, entonces, al producirse este desequilibrio, se activa un conflicto se activa toda esta energía antipatógena que va, ¿cuál es su finalidad? Tratar de bloquear, tratar de impedir la penetración de la energía a las capas siguientes o más profundas, como son las 3 capas Yang, después las 3 capas Yin, lo que explicamos en las láminas anteriores, para que no tenga predilección. Por ejemplo, la rabia tiene una predilección por atacar directamente al hígado de la vesícula biliar y sus correspondencias con el elemento madera.
Por lo tanto, ¿cuál es la función antipatógena? Tratar de impedir que llegue a esos canales. Y fíjense, el segundo canal más superficial, ¿ok? Tiene que ver con la vesícula biliar. Si ya esa energía patógena o factor 100 llega a ese segundo canal, va a tener una facilidad para ya conectarse con lo que es la vesícula biliar, llegar a la madera, llegar al hígado y posteriormente producir alteraciones a nivel de ese órgano. Eso es lo que se trata de una manera, por supuesto, teórica, a través de esta lámina, a través de esta explicación, tratándolo de hacerlo de una manera sencilla. Lo que pasa es que con estas palabritas chinas se complica un poquito el entender y el de explicar, y por lo tanto de utilizar lo menos posible terminología propia de la medicina tradicional china, y cuando la uso, por ejemplo, en este caso, como es estas dos palabras, Shen, antipatógeno, y me disculpas porque no di la explicación de lo que era el significado de la palabra patógeno o patogénesis, ¿ok? O de enfermedad, que es lo que significa patogenia o patogénesis o agente patógeno. Bien, perfecto. Siguiente lámina. Josefina, siguiente lámina. En esta lámina, entonces vamos a ver que la energía perversa que llega por esas dos vías, llamada digestiva o respiratoria, o por la vía directamente a través de la piel, va a llegar a los diferentes meridianos, va a llegar a todo esto, y entonces vamos a tener que esas energías climáticas, llamadas frío, viento, calor, humedad y sequedad, fíjense, cuenten, frío, viento, calor, humedad, sequedad, 5. Estas 5 energías climáticas tienen una predilección, cada una de ellas, por cada uno de los síntomas. El frío tiene predilección por atacar al elemento agua, riñón, vejiga. El viento tiene predilección de atacar al elemento madera, hígado, vesícula biliar. El calor tiene una predilección por atacar al fuego, corazón, intestino delgado, triple recalentador, maestro corazón. La humedad tiene una predilección por atacar al elemento tierra, vaso, páncreas, estómago. Y la sequedad tiene una predilección por atacar al metal, pulmón, intestino grueso, intestino grueso. Entonces, cada una de ellas, por eso les decía, tiene una especificidad por atacar a un canal o a un órgano en particular. Y dependiendo de la fortaleza de la energía antipatógena o factor Shen o factor energético defensivo, producto de la buena alimentación y de la buena respiración, a determinar el grado de fortaleza que presente esta, vamos a llamar, guerra entre el factor patógeno o productor de enfermedad y el antipatógeno o resistencia del cuerpo para que no penetre esta energía. Cuando esto sucede, se van a producir los llamados perturbaciones energéticas y que es los llamados 8 síndromes en la medicina tradicional china. Esto que es los 8 síndromes es la base fundamental para el diagnóstico y posterior para el tratamiento de las diferentes patologías o diferentes dentro de lo que es el contexto de la medicina tradicional china. Cuando hay una perturbación energética, el diagnóstico en medicina tradicional china se basa y se fundamenta en estos 8 principios o 8 nombres o 8 síndromes. Entonces los voy a nombrar y detallar gradualmente, levemente y fácilmente cada uno de ellos para que se trate de entender, por lo menos que tengan la facilidad de entender, y después lo profundizaremos un poco más en posteriores clases o cuando veamos directamente el curso, en lo que es directamente el curso de medicina tradicional china. Fíjense, lo primero que aparece es externo e interno. Si externo e interno, y ven que las dos partes más oscuras, externo y yang. ¿Por qué? Porque lo yang es lo externo. Entonces, una patología o una sintomatología que se dé a nivel externo puede ser, ok, por ejemplo, que el paciente diga que tiene mucho calor a nivel externo. Entonces se quita la ropa, se siente que está sofocado, tiene sofocones, entonces queremos, ahí es que hay calor, y fíjense cuál es la segunda palabra que está debajo de externo, calor.
Entonces hay calor externo y hay sintomatología y signos que nos hacen referencia a que el terapeuta pueda diagnosticar a que existe un exceso o una plenitud, vieron la última palabra, una plenitud, calor externo. ¿Por qué? Porque el paciente está refiriendo sintomatología y está refiriendo signos y síntomas, por eso se llama síndrome, signos y síntomas, que tiene una patología que le está produciendo o una energía que le está produciendo una plenitud a nivel externo de calor. ¿Ok? Pudiera ser que así también se esté produciendo a nivel interno. Entonces vemos que a nivel interno, vemos, fíjense que yin y yang están presentes, lo externo, lo interno, el calor, el frío, el yin, el yang, plenitud y vacío. Eso es lo que se diagnostica en medicina tradicional. Bien, creo que hay un problemita con Rosario que no tiene, no ve las láminas ni ve el sonido. Bueno, Rosario, es algo particular, ya ahí creo que te están dando asesoría. No sé si es a Rosario que está ayudando a alguien o... Sí. Entonces, eh, por eso generalmente las preguntas las dejo para el final de la exposición, porque hasta ahorita todavía no me he podido yo acostumbrar al hecho de poder estar explicando, viendo la lámina y explicándola y volteando hacia el lado izquierdo y leyendo a su vez lo que ustedes están escribiendo. Entonces, hasta que yo no pueda darle ¿cómo es que es? La atención a lo que es el cuadro del lado izquierdo, por eso es importante la asesoría y la ayuda que pueda tener con Josefina o cualquier otra persona que se, ya que lo puede ayudar a esa persona si tiene algún problema o alguna duda, y si tiene alguna duda con respecto a lo que es la charla o lo que estoy dando, entonces lo dejamos un poquito para cuando yo le pueda dar la oportunidad de poder leerlas y poder atender individualmente cada una de sus alternativas. Entonces, seguimos. Señores, la base fundamental para el diagnóstico y posteriormente, si hay un diagnóstico, consecuentemente, inmediatamente aparece un buen tratamiento, se define en medicina tradicional china desde el punto de vista occidentalizado como los 8 síndromes. O sea, externo o interno, este agente, esta energía climática, esta energía perversa, ¿está externa o está interna? ¿Ok? Eso es lo primero que uno determina a nivel de lo que es el diagnóstico. Ese frío, ese viento, esa humedad, esa sequedad, esa rabia, esa ira, ese miedo, ¿está dando sintomatología a nivel externo o a nivel interno? ¿Está profundo o está superficial? ¿Ok? Que es lo mismo decir externo e interno. ¿Está produciendo frío o está produciendo calor? ¿Está produciendo calor externo y a su vez está produciendo frío interno? ¿O está produciendo frío externo y a la vez está produciendo calor interno? Fíjense la variabilidad y la interrelación que pueden existir en cada uno de ellos, porque se forma como una especie de combinaciones entre estos cuatro, que es lo que hace la diferenciación entre los diferentes tipos de patología y sintomatología y posteriores tratamientos. Bien, entonces, es yin yang, eso lo van a dar las características de expresión del cuerpo y de la energía, y eso va a perturbar y va a producir un vacío o va a producir una plenitud del órgano, del canal, de la energía, de la sangre, ¿ok? Ahí es donde está la principal forma en cómo en medicina tradicional china se da los diferentes diagnósticos y por supuesto los posteriores tratamientos de acuerdo a esos diagnósticos. Fíjense, la cosa se ve sencilla, es sencilla, pero hay que tener una base y un fundamento en lo que es cada una de estas cuatro. ¿Qué significa? Externo, interno, calor, frío, yin y yang, plenitud, vacío, la conformación estructural de las diferentes capas energéticas de los diferentes canales, la sintomatología que está presentando cada una de ellas, y esa es la base fundamental
para el diagnóstico y para el tratamiento. Y fíjense que les hago mucho hincapié en lo que es diagnóstico y tratamiento. No puede haber un tratamiento si no hay un buen diagnóstico. ¿Ok? Y a veces el diagnóstico pareciera que fuera tan fácil, superficial, como por ejemplo, nos llega un paciente con dolor de cabeza, nos dice que está viendo puntillitas o lucecitas en por la vista, por los ojos, o siente un sonido a nivel de los oídos, tiene dolor de cabeza, siente calor en la parte superior, en la cabeza, y siente palpitaciones y se siente sofocado y se siente como que alguna presión en el pecho. Entonces, esos son síntomas, ¿verdad? Que nos está refiriendo el paciente y que nosotros le vemos. Le tomamos la tensión y resulta que tiene la tensión a niveles altos. Entonces, ¿qué diagnosticamos? Mejor dicho, que mal diagnosticamos hipertensión. ¿Por qué digo mal diagnosticamos? Porque pudiese ser que por alteración de cualquier energía climática que esté comenzando a penetrar y esté comenzando a atacar y esté influyendo entre la energía Chen antipatógena y la energía cetógena, está produciéndote toda una cantidad de síntomas que lo que están es diciéndonos que está el cuerpo defendiéndose ante una agresión y que no necesariamente quiere decir que el paciente sea hipertenso, sino que tiene una elevación de la tensión arterial producto de X o Y causa. Entonces, mal diagnosticamos hipertensión, hacemos una terapia de hipertensión con puntos, etcétera, y tratamientos, etcétera, ¿ok? Y podemos entonces, a lo mejor, por supuesto, mejorar la sintomatología, pero no conseguimos la real causa de la patología o de la enfermedad y mucho menos el agente patógeno o factor patógeno que está produciendo esta alteración y mucho menos el estímulo energético que hizo que se desencadenara la alteración bioquímica, la alteración funcional y la alteración orgánica. Por eso es la secuencia de las láminas y de la clase y la explicación que les he venido dando. Ahora, cuando ya el proceso es crónico, cuando ya esto se da a repetición, cuando ya hay historia, cuando ya hay toda una cantidad de sintomatologías que con un tiempo se han venido sobrellevando y ya el paciente es declarado hipertenso, quiere decir entonces que esa energía está más profunda, está en canales y meridianos más profunda y posteriormente, por supuesto, es más difícil de erradicar, quitar o eliminar. Mas no es imposible. ¿Ok? Bien, todo va a depender del grado de a dónde se encuentre esta energía, el grado de perturbación o desequilibrio que haya provocado a nivel estructural, a nivel orgánico, a nivel sistémico, ¿ok? Y por supuesto, sí, eliminar el factor causal primario, como es la energía emocional, como es el factor emocional, como es el factor ético perturbador de cada una de ellas. Siguiente lámina, y creo que esta es la última, sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la clase o la reunión del día de hoy? Que ustedes conozcan de que un buen tratamiento se basa y se fundamenta en un buen diagnóstico. Y un buen diagnóstico tiene que ser la cantidad de signos y síntomas que presenta el paciente, ya sea que él lo exprese o ya sea que el terapeuta lo investigue, ya sea a través de aparatos especiales para eso o de exámenes propios para hacer un buen diagnóstico o simplemente a través de métodos diagnósticos, que es lo que posteriormente vamos a ver en otras charlas siguientes, cuáles son las herramientas que el terapeuta utiliza para tener un buen método diagnóstico. ¿Cuáles son esas herramientas? La observación, la inspección, el interrogatorio, la palpación, el pulso, la lengua, la tez, toda una gran cantidad de herramientas que podemos tener a mano muy fácilmente, aprenderla para obtener un buen diagnóstico que nos haga dar un buen diagnóstico a través de los 8 síndromes y posterior ubicación de esas energías climáticas o energías perversas y ver el nivel de penetración que tiene y poder determinar qué tipo de terapia
voy a utilizar, o qué tipo de combinaciones terapéuticas voy a utilizar a este paciente específicamente. Esa es la intencionalidad de la clase de hoy. Vimos el idiopictograma de Lin, el espíritu. Vimos entonces de una manera sencilla lo que es la penetración de la energía perversa a través de las diferentes capas. Vamos entonces a posteriormente, según esta secuencia de esta charla, probablemente la semana que viene le hable de algunos métodos diagnósticos como es la observación de la tez, la observación de la lengua, a través de lo que ya hemos visto que son los colores, la text. Después, posteriormente, vamos a dar, bueno, uno de los grandes métodos diagnósticos dentro de la medicina tradicional china es la palpación del pulso, pero eso es tan amplio y tan extenso que amerita serlo dado a nivel de lo que es de una manera breve también, en lo que vamos a dar el curso de medicina tradicional china, que ya creo que Josefina les está poniendo el link directamente para aquellas personas que están interesadas en profundizar o integrar un poco más los conocimientos y que posteriormente, por supuesto, les voy a dar a través de lo que es el libro, creo que aquí en el fondo se ve la carátula del libro que ya está a punto de terminar y de ser editado, para posteriormente ver y buscar la forma de cómo ustedes puedan adquirirlo. Ese libro está fundamental, no es un libro más de medicina tradicional china, como yo les venía diciendo, sino que es un libro que nos permite facilitar la metodología y el aprendizaje de la medicina tradicional china, desde la experiencia de estos años, primero como alumno, como discípulo, alumno de varios maestros que tuve y he tenido, y de la experiencia con mis alumnos que también me han enseñado muchísimo y de los cuales he aprendido y les he dado también. Y ahora he conformado todo, integrado toda esta cantidad de información para tratar de hacerlo de una manera sencilla, fácil, una metodología que facilite el aprendizaje de la medicina tradicional china. Por eso trato de darlo de esta manera muy sencilla, muy clara, con el objetivo de hacerlo menos teórico y más práctico, que tenga una opción, que tenga una finalidad y que ustedes puedan poner en práctica con ustedes mismos, con sus pacientes o con sus familiares, estos conocimientos que van a ir adquiriendo. Entonces, pasamos a la parte de preguntas. Si hay alguna pregunta por parte de alguno de los visitantes en la sala, y entonces posteriormente paso a decir, bien, el signo S de la E al revés. Hoy lo visualicé sin saber qué era. Ok. Ese es el histograma de espíritu, del Lin. La parte superior son 3 rayas yang, 3 rayas continuas, 3 rayas continuas, que significa la superior lo celeste, la inferior lo terrestre, y entre ellas el ser como un ser que está conformado entre el cielo y la tierra. Y las 3 están unidas por una línea vertical que indica y nos da a entender que el ser está integrado, comunicado directamente con las energías celestes y las energías terrestres. O sea, somos seres que estamos incluidos y expuestos a todas las energías celestes y terrestres, y que cuando contactamos con la energía, con el ideograma inferior, que es el Huo, que es el fuego, que es la Y invertida que tuviste con las 2 rayitas, ese es el ser de fuego, se convierte en un ser espiritual, porque hay una conexión con lo superior y lo inferior y el ser. Eso es lo que significa el ideograma Lin, a una manera, por supuesto, muy rápida y muy sencilla en cómo se las estoy explicando. Bien. Wow. Fíjese que Patri dice que vio un accidente y apareció ese signo de hacer Reiki. Fíjese la conexión que hay con lo que es la energía, ¿no? Bien, entonces ya ahí con la explicación que más o menos te he dado, y más lo que tú percibiste y sentiste y viste, puedes hacer
una aclaratoria para ti particular de lo que está significando ese signo y ese símbolo. Bien. ¿En qué medida doctor, un paciente que es mal medicado con la medicina tradicional puede bloquear sus energías? ¿En qué medida un paciente que es mal medicado con la medicina tradicional? Cuando dice medicina tradicional, me imagino que es, por ejemplo, un medicamento bioquímico, una terapia indicada y que perturbe, puede bloquear. O sea, al usted indicar fíjese, cualquier producto, medicamento, ya sea farmacológico, natural o energético que usted produzca al cuerpo físico y espiritual y energético de la persona, si usted no está haciendo un buen diagnóstico y por supuesto está haciendo un mal tratamiento, por supuesto que va a producir una perturbación energética que puede impedir la mejoría o el equilibrio más rápidamente de ese paciente. Por lo tanto, usted tiene que diagnosticar muy bien o saber determinar qué es lo más beneficioso para el paciente en este caso. Incluso podemos colocar una aguja de acupuntura en un punto e inmediatamente se produce una sintomatología no favorecedora o no equilibradora, inmediatamente procedemos a retirar la aguja o a retirar el estímulo energético que estemos produciendo porque nos está dando sintomatología y que las cosas no están sucediendo como debería ser. O sea, aunque pudiese ser una reacción donde vamos al exceso para después buscar el equilibrio. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. A veces producimos un estímulo, se produce una cantidad de reacciones que creemos que son desfavorables y el sentido energético que lo que está haciendo es que se está magnificando para después producir el decaimiento de la energía y buscar su equilibrio más rápido, a pesar de que la sintomatología sea no favorecedora. Por ejemplo, en una de mis primeras experiencias que tuve para trabajar con el asma, se producía a nivel de moxibustión con la moxa, con el calor, con la moxibustión en un punto, se producía un estímulo de calor que hacía que en vez de mejorar la disnea o la dificultad para respirar, el paciente empezaba a tener mayor dificultad. Y entonces en la medida que tú aumentabas, llegaba un momento en donde cuando ya llegabas al máximo, inmediatamente dispersaba y el paciente sentía que había broncodilatación y mejoraba su sintomatología. Fíjense, llevándolo a lo aparentemente malo o peor, llegábamos y mejorábamos la situación. Claro, esto es un ejemplo, no sucede generalmente de esa manera, pero un buen terapeuta con un buen diagnóstico y un buen manejo de su interpretación y de su manera de trabajar puede darse cuenta que es así. ¿Ok? Por ejemplo, la hipertensión es medicada con un antihipertensivo, pero no se cura la causa, sigue la hipertensión. Ejemplo, es exacto. ¿Entiendes? Un paciente puede ser hipertenso, tener vasoconstricción, tener toda una sintomatología producto de la alteración funcional orgánica bioquímica, ¿ok? Debido, pero si no hay la atención a lo que es la sintomatología energética, lo que vimos en el primer cuadro, ¿ok? A esa alteración funcional energética, el estímulo va a seguir produciendo esa alteración bioquímica funcional orgánica y por lo tanto no hay curación, no hay sanación, lo que hay es una, vamos a llamar, mejoría de la sintomatología, ¿ok? Pero no hay ese tipo de sanación que la medicina bioenergética o las medicinas complementarias mal llamadas alternativas producen. Básicamente atendemos la parte espiritual, energética, emocional, afectiva, disfuncional, primordial, que es la que desencadena todos esos factores. Por eso les di esa primera lámina y les recordé esa primera lámina. Ok, les recuerdo que estas láminas las pueden ustedes tener en YouTube, donde quedan grabadas las conferencias y que posteriormente, por supuesto, en las clases que vamos a dar, yo les voy a dar ese mapa para que ustedes lo puedan transcribir y tenerlo a la mano cuando a aquellas personas que van a inscribirse o a inscribirse en el curso de medicina tradicional, que consta de 10 módulos y de los cuales esos 10 módulos creo que tenemos y vamos a obtener las bases o fundamentos necesarios para poder atender por lo menos situaciones que nos puedan a diario presentar.
medicina consiste en restablecer la energía que normalmente interviene en la sanación tocando puntos sensibles. Bueno, eso no es así tan sencillo, pero sí tiene que algo que ver con lo que está haciendo, Carlos. ¿Ok? El paciente tiene que tener y por su parte. Eso es lo que uno llama el proceso del terapeuta de explicar y decir, explicar de una manera sencilla, de una manera cómoda, en que el paciente interprete. El principal responsable de su proceso llamado enfermedad es él mismo. Y que por supuesto, como es él mismo el causante productor de su patología o de su enfermedad, por supuesto es él el principal protagonista para su sanación. Que uno, el terapeuta, es simplemente un intermediario, ¿ok? Entre la energía del cielo y de la tierra. Es un canal, ¿ok? Que va a ayudar a que él encuentre su camino, su Tao, para sanarse. Esa es la función principal del terapeuta. ¿Bien? Bien. Perfecto. Entonces, creo que logramos el objetivo de hoy. Entonces, ya les invito. Aparentemente hoy tuvimos una inclusión de 20 personas dentro de lo que es la sala. Hemos tenido incluso momentos en donde han asistido mayor participante. Creo que por el proceso de estos días es donde he tenido un poquito de baja asistencia, pero bueno, somos lo que somos y estamos lo que estamos. Pero sin embargo, yo llego y les pido que inviten a cualquier otra persona que pueda estar, que pueda integrarse. No importa que vayamos a este nivel, ay, que ya llevan 12, 13 clases o 10 clases y entonces, no. Tranquilo, ustedes pueden entrar y como ustedes se han dado cuenta, la manera metodológica que yo utilizo es una manera en donde, por supuesto, utilizo un lenguaje técnico, un lenguaje también, vamos a llamarlo coloquial, de fácil aprendizaje, de fácil entendimiento, para que cualquier persona que entre por primera vez o que no tenga estos conocimientos básicos pueda entender lo que estamos hablando. Y si es de darle un poquito una explicación, se la damos. Y si no, ubíquenla en YouTube y bajan las diferentes conferencias, las van escuchando poco a poco y gradualmente y así van obteniendo información de cada una de ellas. Bien, bueno. Gracias, Carlos, de Argentina, de Mendoza. Qué bueno que estás aquí, así como Ángel de España, Adela, la banderita de Estados Unidos, de Ecuador, de Chile, México. Marga, creo que tienes, me parece la bandera de Alemania, ¿no? No sé. María Molina, España, Ecuador, Uruguay, México. Bien, entonces gracias por estar presente en esta sala y los que hombre no se sientan que no los he visto, sino que simplemente gracias por estar presente y los invito para el próximo lunes 7:30 de la noche, hora de Venezuela, y convocarlo a ustedes presentes, volvernos a reunirnos ese día y aquellas personas que ustedes puedan traer. Bien, soy española, pero vivo en Alemania. Ah, ok, Marga. Bueno, qué chévere, bien. Bueno, gracias por tu aclaratoria. Es importante sentir de que estamos en cualquier parte del mundo gracias al cielo y a esta creación universal como es la comunicación. Hemos sacado provecho para poder comunicarnos. Gracias a ustedes. Gracias, Josefina, por tu intervención y tu ayuda. Creo que inmediatamente el diagnóstico que es el internet de acá que hacía que hubiera un poquito de disturbio. Fíjate que cuando hicimos el cambio inmediatamente hubo la secuencia, entonces simplemente tenemos que a las 2 de la madrugada del martes en España. Oh, ok, wow. Bueno, Josefina, feliz amanecer, gracias por tu intervención, que duermas feliz, que duerman todos bien. Gracias a ustedes por la intervención y feliz noche y felices sueños.